Bienvenidos importadores a otro video de reaccionando al contrabando en YouTube. Vamos a ver uno ahora sobre Shein y Temu, que le hicieron una llamada de Brad. Esto es importante para aquellas personas que compran en Shein, en Temu y hacen comercio informal. Te doy el resumen de lo más relevante, como es costumbre a esta hora, pero antes saludo en la línea al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a quien me da gusto siempre saludar. ¿Cómo está, secretario? Buenos días. Muy bien, mucho gusto saludarte, Susana, a ti y a todo tu auditorio. Oiga, secretario, pues bueno, ha causado polémica, comentarios, alguna preocupación, incluso este anuncio que hizo usted ayer con la presidenta Claudia Sheinbaum de poner aranceles a algunos textiles. Voy a leer rápido cómo lo mencionan algunos en la prensa. México aumenta arancel a importación de textiles, dice el Universal. La jornada Sheinbaum firma decreto que blinda la industria textil nacional. Excelsior dice: gobierno impone aranceles contra la ropa de importación. Otros más directos: Milenio dice: México impone arancel de 35% a textiles con dedicatoria a China. Endurece México medidas arancelarias en textiles, dice el Financiero, y así por el estilo. Secretario, con los atentos saludos a Donald Trump y a China. No, mira, aquí la verdad es que esto se origina en una presentación que tuvimos con la industria textil y de confección. Más o menos para darnos una idea rápidamente, estás hablando de 9 millones de empleos. Lo que está sucediendo en los últimos meses es que estamos recibiendo mercancía de diversos países, no solo de China, de varios países, con precios demasiado bajos. Es decir, ya no hace que hagas una investigación de antidumping en un caso, sino que tienes una ventaja indebida para quienes están exportando esas mercancías y están llegando a México con precios muy bajos, probablemente debajo de costo en algunos casos. Entonces, el impacto de eso está haciendo que hemos perdido 70,000 empleos. Ahora, entonces, la medida se toma porque estamos observando ese nivel de precio, por eso ponemos el arancel. Porque es evidente que no es la iniciativa de una sola empresa, sino es una estrategia para ganar el mercado. Entonces, si tú permites eso con el ritmo que llevamos, dentro de un año me preguntaría, ¿sabe por qué no hicieron nada? Y ya perdimos quizá 200,000 empleos, cosa que además son muy difíciles de recuperar. Entonces, ese es el motivo de esta disposición. Y hay otra cosa que ayer también anunciamos, que es cerrar la puerta para un abuso, que es decir a la autoridad: voy a traer un producto para integrarlo en mi cadena productiva para exportar. O sea, no lo voy a vender en México, sino que lo necesito para terminar un producto y luego exportarlo. Y engañar a la autoridad y sí venderlo en México. Pero se llaman importaciones temporales. Hay un programa que se llama IMEX, donde se registra esto. ¿En base a qué se registra? Pues en base a la agencia aduanal que te dice eso. Pero en la industria textil también lo manejan así. Sí, claro. O como por ejemplo, ¿cómo lo mandan? O sea, para que no parezca un producto terminado. Para pensar, hace cuenta que importas para un vehículo todo lo que usas para los asientos. Y no te cobro IVA, no te cobro impuesto sobre la renta, y tampoco aranceles, porque yo sé que eso te va a permitir a ti ser más competitiva vendiéndolo en el exterior. Es decir, lo integras a tu vehículo y lo exportas. Entonces te ayudo para que tu precio sea mejor. Pero en el tema de textiles, ¿cómo sería un ejemplo, secretario? Bueno, en textiles hay muy diferentes posibilidades. O sea, juzgó en un momento dado que habría muy diversas posibilidades para integrar partes, porque hay textiles que necesitas producción de otros lugares. Es decir, a lo mejor tú haces en México el 60% de tu textil, o sea, una camiseta, pero igual necesitas un cierto tipo de poliéster que no tienes aquí, o alguna tela especie, por ejemplo, telas biodegradables que sabemos vemos. Y entonces no lo mandan como un producto terminado, sino en pedacitos, en piezas, y luego se arma aquí y se vende muy barato porque no pagan ningún impuesto. Y luego lo deberías exportar. Porque para eso es ese programa. Pero en lugar de hacer eso, nos dicen la agencia de a nosotros, a las autoridades correspondientes: oigan, este es un producto de importación temporal y después se va a exportar. Y a la hora que haces la verificación te das cuenta que no es cierto. ¿Cómo lo sabes?
pues nada más comparas las exportaciones por empresa versus lo que trajeron. Y entonces se queda en el país, aquí se vende a bajísimo precio y esa es una competencia desigual. También terrible, porque lo que estás haciendo es que al que sí está establecido tiene que pagar impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el valor agregado, y el otro no. Entonces es imposible que sobrevivas así. Claro. Ahora, el secretario Marcelo Ebrard, pues dicen que en la política no hay coincidencias. ¿Esto usted diría es una coincidencia con todas estas amenazas, afrenta de Donald Trump contra México en el tema de migración, de fentanilo, de su competencia con China? Pues puede ser y no está mal, ¿eh? Es decir, ¿es una reacción, es un guiño, una respuesta? Pues no necesariamente, no sé si él lo va a registrar así, pero el origen de esto es una estrategia comercial de México. O sea, no aranceles y le llama la atención seguro, ¿no? La palabra aranceles le genera cierta excitación. Bueno, en abril de este año ya había el gobierno mismo puesto aranceles para fracciones de la industria textil. Ahora se está complementando con 138 fracciones adicionales donde vemos todo esto que te acabo de decir. No sé, es difícil saber cómo lo tome él, pero lo cierto es que para nosotros, para México, en algo ayudará, ¿no? Pues puede hacer, pero lo que tenemos que hacer es proteger nuestra industria nacional y lo estamos haciendo, estamos ya en una mesa para calzado, que es lo mismo, algo muy parecido, y así lo haremos respecto a varias ramas y sectores que nos han argumentado con razón que no se debe permitir esto porque el costo del número de empleos es muy grande para México. Oiga, secretario, ¿hay marcas específicas que nos puedan mencionar? Porque, bueno, en México, en todo México, en el centro, en el norte, pues ya estamos muy familiarizados con tiendas chinas, con marcas, incluso en plataformas, etcétera. ¿Hay empresas en particular que usted me pueda mencionar que están haciendo competencia real? Pues mira, presentamos un proceso de investigación sobre 40 agencias aduanales y ya tenemos la red de empresas que trabajan con esto. Pero sería muy inadecuado legalmente darte esa, pues más o menos son como 200. Y ya estamos en esa fase ahorita, es decir, por quién está engañando a la agencia aduanal y quitar la patente. Entonces, por quién está engañando, es imposible, ningún país del mundo puede revisar todo lo que pasa por las aduanas. Revisamos. Pero las aduanas tienen alguna responsabilidad también, supongo. Pues vamos a investigar eso, pero lo que tú revisas en las aduanas no le vas a 7% en todo el mundo. Entonces, ahí tienen una confusión, no son expertos, y como lo dicen, recuerden que una es la aduana, que es gobierno, otra es la agencia aduanal, que es el que tiene la patente, y otra es el padrón de importadores. Son tres actores diferentes. La aduana gobierno no tiene capacidad para revisar el 100% de las mercancías que ingresan o egresan a México. Solo el 7%, vamos a irnos al 10%. Solo el 10% la autoridad aduanera revisa al azar. El agente aduanal, que es el particular, está obligado a revisar el 100% de las mercancías que van a ingresar. Por eso yo a ustedes les digo que fomento el previo de origen para agilizar el despacho. Y el padrón de importadores o esas comercializadoras son las otras 200 empresas que están posiblemente investigando. Pues por eso la agencia aduanal es muy importante, porque tiene corresponsabilidad en lo que te dice que está entrando. O sea, no puedes revisar todos los containers ni todo eso, ni aquí ni en Estados Unidos. Pero básicamente entra por tierra. Pues puede entrar por tierra, por mar o por ahí. Tenemos que revisar todos. Entonces ahorita lo que estamos es en las 40 que están involucradas, ya se suspendieron 7 patentes, primera vez que sucede en muchos años, por instrucciones de la presidenta. También el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, para ver cómo está todo este circuito. Y pues estaremos dando resultados en las próximas semanas. Por lo pronto, son la imposición de fracciones arancelarias 35%. Sí. Y segundo, cerrar la puerta de importaciones temporales que en realidad no son temporales. Ok. Oiga, secretario, déjame preguntarle otra cosa. De estas 200 empresas que han detectado, ¿todas son de Asia? No, son empresas mexicanas las que traen esto. Es el padrón de importadores. Ahí no son empresas chinas. Son mexicanas que lo traen. Importan de Bangladesh, Indonesia, Vietnam, mayoritariamente de China. Los dos principales proveedores textiles de México son China y Estados Unidos, y después sigue Vietnam.
China y Estados Unidos. Estados Unidos puede... Ahí es la confusión. Hay otro actor. Ya hablamos de la aduana, que es la autoridad, del agente aduanal, que es el particular que tiene la patente, del padrón de importadores o comercializadora, y es el proveedor que te vende la mercancía, que puede ser el chino, puede ser europeo, asiático, Estados Unidos. Ese es otro actor de comercio exterior. Y ahí ella lo confunde o lo malinterpreta, porque lógico, ella no es experta en el tema, se le respeta ese punto, pero quiero aclararlo para que no nos confundamos más. ¿Hacerlo con el TLC? Sí, están bajo el tratado, entonces ahí no les podemos aplicar el arancel porque se viola el tratado. Entonces el segundo gran importador de textiles, exportador e importador de textiles a México es China, y ahí es donde van a parar. Pues se aplicaría el arancel para esos productos, así como de los países con los que no tenemos tratado. Por ejemplo, Bangladesh también, y así sucesivamente. Bien, 35%. Sí. Marcas que conocemos mucho los mexicanos o plataformas. Temu, Shein, Bueno, Miniso, ese es otro tema, nada que ver. todas estas cosas que importan ropa muy barata. Mandan ropa muy barata. Eso ya hubo una... Temu o Chain no importan ropa, venden desde origen, desde China, venden, son proveedores, ellos no le importan en teoría. El que le importa es el que la compra en México. Otro diferenciador que ahí tiene... Una modificación fiscal y va a haber otras para que haya... lo que estamos viendo son muchas prácticas ahí indebidas porque no pagan impuestos, es decir, los eluden. Sí. ¿Cómo le haces? Bueno, si tú tienes un pedido que rebasa el tope exento de impuestos, entonces lo divides en varios paquetes. Claro, por eso te llegan paquetitos chiquitos. Y luego no te pagan los impuestos. Nada. Entonces ya eso lo vamos a también atacar, por supuesto, pues eso va en contra de la economía de nuestro país, no tenemos por qué permitirlo. Oiga, porque ayer pues se hizo toda una polémica, ¿no? Que iban a grabar estas compras de estas plataformas. Entonces, todavía no. Bueno, esas plataformas, desde luego que las vamos a grabar. Ya tienen un trato fiscal, pero hay los paquetes más pequeños, Pues, no tienen que pagar ya el IVA y otras obligaciones fiscales, pero tenemos que perfeccionar lo que estamos haciendo para que sea eficaz. sí, o sea, es decir, cuando alguien hace un pedido a Temu y pides 5 cosas, ¿no? Ellos te los mandan en paquetitos separados y entonces eso ya no les genera a ellos un pago. Que es una práctica indebida, porque entonces están entrando al mercado sin pagar el IVA. Y con precios bajísimos. Por esa razón, porque los impuestos. Entonces eso ya lo tenemos ubicado también. Y también van a, en el futuro inmediato, a corto plazo, también van a grabar estas plataformas. Muy próximo, claro. Ese es otro punto. ¿Están pensando en también 35% o qué procedimiento? Se lo digo porque usted sabe lo que son de socorridas en México, estas compras. Eso estamos trabajando con Hacienda, pero ya, por lo pronto el IVA, el 16% lo tendrán que pagar. Bueno, entonces por lo pronto 35% a productos que lleguen de otro país, fingiendo que son materia prima y en realidad se termina vendiendo como... Ay, me alcanza el tiempo. Me aguanta tantito, secretario, nada más para concluir. Secretario, lo libero rápido, secretario de Economía Marcelo Ebrard. Solamente para concluir, esta imposición del 35% de aranceles no es un guiño a Donald Trump, es una medida para proteger a los empresarios en México. Sí, derivado de los planteamientos que nos ha hecho la industria textil con razón, por lo que se observa en términos de pérdida de empleos durante los últimos meses, sí, muy preocupante. Entonces hay que actuar ya. Segunda, no se van por ahora a aplicar estos aumentos o estos aranceles a aplicaciones como Temu o ¿cómo se llama el otro? Shein, etcétera. Se aplica para cualquier mercancía que entre, que sea dentro de las acciones mencionadas, pero recuerda que hay digamos, si están debajo de cierto nivel de precios, no las pequeñas vía aérea, paquetería, no tienen el mismo trato impositivo. Por eso ahora es imposible grabar a Temu o a Shein o a estas plataformas. Sí, todo lo que vamos a hacer para eso, ya estamos trabajando con el SAT y ya se toman algunas medidas, se van a tomar otras complementarias para evitar que por esa vía
se eludan las disposiciones que estamos comentando ahorita. ¿Quién tendría que absorber este costo, secretario? Es decir, pues siempre acaban los consumidores, ¿no? Teniendo la mercancía más cara. No, porque lo están vendiendo ahorita muy bajo y son utilidades indebidas, son sobreutilidades y es una utilidad inmensa. Entonces lo que vas a hacer es decirle, si quieres participar en el mercado, tienes tú que absorber estos costos como lo hacen los demás. Es decir, la empresa mexicana tiene que pagar sus impuestos, tiene que pagar seguro social y tú también, igualito. Porque lo que estás haciendo ahorita es no pagar esos impuestos y entonces manejar un precio más bajo, mucho más bajo, y estás perjudicando a nuestra economía. Correcto. Eso es lo que sí. Bueno, ese es el punto número 1, 2 y 3. Ya en el próximo año se verá lo de estas plataformas. Por ahora se concentran en estos 35% de aranceles, a lo que ya nos explicó, secretario. ¿Cómo vieron? Siguen cuestionando al Ebrard, secretario de Economía, sobre el tema del contrabando, del nuevo decreto de la alza o aumento de impuestos para algunos productos textiles, la provisión de ciertas fracciones para programas de fomento a la exportación como los IMEX, porque lo están haciendo o usando como contrabando técnico. Próximo año, plataformas digitales como Temu, Shein o AliExpress, que ellos no deben de pagar impuestos en teoría porque no están en México. Quieren que graben nada más el IVA. Yo creo que el IVA no va a pasar, la verdad. No puede pasar del IVA. Ellos no pueden cobrarle lo que es el IGI o el DTA o mamá y media. Solo será el IVA. Y según yo no están grabando el 16, graban el 19, que es la tasa global. A menos que me equivoque, pero es otro tema. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Cerrando el año fuerte 2024 con muchos cambios. Vamos a ver cómo inicia el 2025. Recuerden, somos logística.